Buenos días a todos. Buen día. ¿Me escuchan? Buen Sí, día, doctor, doctor. buenos días. Se le Buenos escucha. días, ¿cómo están? Gracias. Buenos días a todos. Yo sé que algunos deben estar un poquito mal por las bajas temperaturas que existen, pero bueno, vamos a continuar con el avance de nuestra materia y para ello, pues vamos a continuar hablando de lo que es el tema número 13. He subido a la plataforma de Classroom también el tema. Pero bueno, tal vez en el formato que no teníamos acostumbrado. Pasa que como por un error involuntario se me puso el archivo, así que tuve que sacarle fotos a lo que es el tema en físico. Bueno, a ver, continuaremos entonces, por favor, con el avance del tema. No olviden que para esta, o hasta, sí, hasta esta noche a las 23:59 deben entregar un trabajo, es en realidad realizar un contrato de préstamo de dinero, pero que debe ser en moneda extranjera. Es decir, y yo otorgo un préstamo de dinero a una o X persona, pero puede ser en reales, pesos argentinos, eh, yen, si quieren, puede ser también en dólares estadounidenses, o en su caso podría ser en soles. Bueno, en la moneda extranjera que ustedes prefieran. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que posteriormente eh, terminemos comprendiendo que las obligaciones establecidas en moneda extranjera deben cumplirse en moneda nacional. Y bueno, para esto también va a ser importante aplicar lo que es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio vigente. Entonces, eso es un poquito. Esto, cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, indudablemente que les van a llegar, ¿no? Casos de esta naturaleza y les van a decir, ¿sabe qué? Doctorita, a ver a quién tengo, doctorita Daisy, ¿no? Mire, yo he prestado cuando me encontraba en Perú a una amiga y hemos establecido que la obligación va a ser en soles, pero ahora vivo aquí en Bolivia y necesito que se me cumpla con la obligación. Ahí entran varias hipótesis, ¿no? Por un lado, si la obligación establecida o suscrita en el extranjero puede ser exigible en nuestro territorio, si se ha establecido la obligación en moneda extranjera puede ser cumplida en moneda nacional. Bueno, para eso es lo que quiero que hagan justamente en moneda extranjera, ¿no? Para que ustedes puedan comprender. Y lo último que deben establecer es, en este caso, habíamos quedado con la sanción anticipada, que se llama en la práctica como la cláusula penal, ¿verdad? Esos tres aspectos deben contemplar sus contratos, así que por favor les pido para esta noche, ¿no? Creo que ya tenemos la cantidad suficiente de estudiantes, así que comencemos. Habíamos estado hablando acerca de lo que es el dinero, las obligaciones pecuniarias, más propiamente dicha, en el tema número 13, y decimos que cuando se habla de obligación pecuniaria, ¿no? Estamos haciendo a la alusión de que la prestación necesariamente tiene como objeto un monto económico determinado, ¿no? Hemos hablado en su momento de lo que vienen siendo los daños y perjuicios, ¿no? Por la comisión de algún hecho ilícito. Y esto, un poquito retrocediendo en los antecedentes, ¿de dónde surge esta obligación de resarcir los daños? Viene justamente de que, eh, an- imagínense bueno, en épocas antiguas, en donde de pronto alguien haya cometido algún ilícito penal, pero si no existe dinero, entonces ¿cómo podría reparar? Pues, ¿en base a qué, no? ¿O qué es lo que podía entregar como producto de la reparación?
Es ahí que surge, ¿no? Un poco el dinero, ¿no? De reparar el daño causado en un valor, ¿no? Semejante al que hubiera provocado, al daño que hubiera provocado, ¿no? Entonces, de ahí vienen las obligaciones pecuniarias, como hablamos la clase anterior, viene del vocablo pecunio, pecus, ¿no? Que significan, ¿no? Pecuniario. Y pecuniario, ustedes saben, también hace alusión a algo efectivo, algo real, mm, y lo que vendríamos a señalar como dinero. Hemos revisado también algunos conceptos, entre ellos la de Luna Yáñez, que nos dicen que las obligaciones pecuniarias son una especie de subclase de obligaciones genéricas. Sin embargo, la importancia de estas obligaciones pecuniarias radica en el hecho de que adquieren una posesión nueva, ¿no? Una situación especial, porque la mayor parte de las obligaciones de las relaciones entre las personas se celebran justamente eh, obligaciones de carácter monetario, en donde esté necesariamente involucrado el aspecto económico. Por eso es la importancia. Por su parte, Ospina Fernández nos dice que las obligaciones dinerarias son aquellas que tienen por objeto dar o entregar una suma de dinero. Eso creo que ya lo hemos revisado y está comprendido. Por ahí también, si revisamos a René Abeliuk Manasevich, él dice la obligación pecuniaria es una obligación genérica, fungible por excelencia y de amplio poder de liberación, ya que sirve para la adquisición de toda clase de objetos y servicios. Veamos a conceptualizar un poquito, o recordemos algunos conceptos que habíamos visto también. En materia civil, el dinero, ¿no? Es la contraprestación de la recepción de bienes y servicios a título de precio, ¿no? Si revisamos el artículo 614 y el 617 del Código Civil, vamos a encontrarnos con las obligaciones que tienen las partes. Por un lado, la obligación del vendedor, el 614, nos dice que el vendedor tiene respecto al comprador la obligación principal de hacerle entrega de la cosa vendida. Dos, de hacerle adquirir la propiedad de la cosa vendida o el derecho si la adquisición no ha sido efecto inmediato del contrato. Y tres, responderle por la evicción y los vicios de la cosa. Ahora, ¿qué dice además en este caso? Bueno, ahí está desarrollado. Sé que no es parte de la materia, pero lo que quiero que comprendan es que así como el vendedor tiene obligaciones, por ejemplo, de hacerle entrega de los títulos, de entregarle la posesión, de, en todo caso, cubrir los gastos de la entrega, eh, son obligaciones que tiene el vendedor. De igual manera, el comprador tiene obligaciones respecto del vendedor. Por ejemplo, el comprador, el artículo 636 nos dice, ¿no? El comprador está obligado a pagar el precio en el término y el lugar señalados por el contrato. En el contrato que van a elaborar, o bueno, ya para los que ya hayan elaborado, no es necesario que, a ver, pónganle que la obligación se haya establecido en Santa Cruz, en el interior del país, cualquier lugar del país, menos La Paz, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Porque tenemos que comprender lo que dice esto. Dice, el comprador está obligado a pagar el precio en el término y lugar señalado por el contrato. Es decir, en las obligaciones pecuniarias también se establece el lugar del cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, si la obligación ha sido establecida en, ha sido establecida en La Paz, pero uno vive en Santa Cruz y el otro vive, el demandado o el deudor vive
en la ciudad de Santa Cruz y el acreedor vive en la ciudad de Potosí, entonces, ¿cuál es la autoridad competente para conocer una hipotética demanda de cumplimiento de obligación o un proceso ejecutivo? Tiene su importancia el que nosotros establezcamos en nuestro contrato, ¿no? El lugar del cumplimiento de la obligación. Ahora, por eso, ¿no? Si retrocedemos un poquito a lo que entendemos por concepto de dinero en materia civil, decimos es la contraprestación. ¿Cuál es la prestación? La prestación puede ser entregar, ¿no? Un bien. En este caso, entregar un inmueble, un vehículo, prestar un servicio, ¿no? Un servicio, ah, no sé, a ver, si yo soy artista, ¿no? Estoy prestando mis servicios, ¿no? Las habilidades que tengo, o tengo tal vez algún equipo de sonido, ¿no? Brindo sonido, digamos, en un acontecimiento social. Entonces, por eso dice, ¿no? No se olviden, el dinero en materia civil es la contraprestación de la recepción de bienes y servicios a título de precio. Es decir, es lo que se paga, ¿no? Es aquello que se paga en, puede ser por concepto de honorario, si tú quieres divorciarte, ¿no? O, bueno, quieres casarte, necesariamente tienes que recurrir a los servicios de un oficial de registro civil, ¿no? Te casas y, bueno, pues obviamente como por el servicio profesional que va a realizar, en este caso el oficial de registro civil, tiene derecho a percibir una remuneración, ¿no? Entonces a esto llamamos dinero, ¿no? Francisco Mesineo nos dice que la obligación tiene por objeto una cantidad de dinero, un número de unidades monetarias, es una cantidad de dinero en determinada clase de moneda, una cantidad de dinero que exprese el valor que tenga un bien determinado. En el caso de un bien inmueble, obviamente, pues tiene que establecerse el valor de ese inmueble y que el comprador pueda pagar el precio, ¿no? Además, el comprador no solamente tiene la obligación de pagar el precio, o en este caso el deudor, si hablamos de una prestación pecuniaria, el deudor no solamente tiene que pagar o devolver o restituir aquello que has recibido, aquel monto de dinero que has recibido, sino también tiene la obligación de pagar intereses, ¿no? De pagar intereses, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es justamente el tema de los intereses. Bien, entonces, habíamos visto también que el concepto establecido por Correa Bonet, o Bonet Correa, o Correa Bonet, como ustedes quieran, dice que el dinero es una unidad de medida, ¿no? Por acá tenía algún billete, a ver, permítanme, para una mejor comprensión, ¿no? Tengo por acá otro billete. Bueno, vamos a utilizar estos dos billetes, a ver. Este es un billete de 100 bolivianos, ¿verdad? Material, papel, papel especial, sí, es cierto. Tiene determinados gráficos. Por el otro lado está algunas cintas, ¿no? Adhesivas, o cintas de seguridad. ¿Y por qué tengo otro, otro papel, ¿no? Otro billete para nosotros? Otro billete de 10 bolivianos. Fíjense, ambos son papeles. Si una persona no supiera de pronto, o un niño, si tú le das esto a un niño de 3 años, para él es simplemente
serían dos papeles, ¿no? Dos tiras de papel que no tienen mayor valor, ¿no? Porque los niños pues no saben diferenciar. Cuando Bonet Correa nos dice es una unidad de medida de valor. ¿Quién le ha puesto el valor? Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí hay 100 bolivianos, ¿no? 100 bolivianos. Entonces, al establecerse esta, al asignarse este valor de 100 bolivianos, ¿no? Es entonces una unidad de medida de valor patrimonial, ¿no? Tiene un valor. Si no tuvieran, ¿no? Asignado estos 100 y 10 y ambos fuesen, no sé, no tuvieran estos números, pues entonces sería muy complicado poder asignarle por qué este vale más que el otro, ¿no? Siendo que ambos son papeles. Entonces, es una unidad, es el Estado, a través del Banco Central, ha establecido que este billete color rojo, ¿no? Va a tener 10 veces el valor de este otro, ¿no? Ahí hablamos de una unidad. Entonces, ¿qué más? Es una unidad es la unidad de medida de valor patrimonial de las demás cosas y servicios y por tanto de un contenido ideal y abstracto. Por otra, el dinero se concreta materialmente bajo la forma de moneda que representa aquella unidad o poder patrimonial y al darse o recibirse funciona como medida de valor económico, instrumento de cambio o objeto de pago. Muy bien. Ese es el concepto más técnico de lo que vendría a ser el dinero. Hemos ido hablando acerca del origen, no creo que sea necesario reiterar aquello. Sin embargo, vamos a revisar ahora los caracteres del dinero. ¿Ya? Y esto sí, quiero que me presten atención, por favor. ¿Por qué? ¿Cuáles serán los caracteres del dinero? A ver, cuando hablamos de un carácter, nos estamos refiriendo a ese atributo, a esa particularidad, ¿no? De algo o de alguien. En este caso, de algo, del dinero. El dinero, por lo general, tiene tres características, ¿no? Tres caracteres. Por un lado, es un bien mueble. Esto es un mueble. Alguien me dice, ¿por qué es un mueble? A ver, voy preguntando. Estimada Araceli, ¿por qué será esto un bien mueble? ¿Por qué considera? Sí, doctor. Porque es rota. No, no, no es porque es otra. A ver, recordaremos concepto de mueble. Doctor, porque se Sí, puede trasladar de un lugar a otro, doctor. exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no me Daisy, deja ¿verdad? contestar, doctor. A ver, Adela. No, Ya. Maribel. A Maribel, Maribel, doctor. perdón, Maribel, muchas gracias. Efectivamente, esto es un mueble porque se puede trasladar de un lugar a otro. Si, Maribel, a ver, dígame, si usted lleva estos 100 bolivianos, o supongamos $100, de su domicilio hacia el centro paseño, ¿pierde valor? Obviamente que no, ¿no? No No, pierde valor. doctor, no. No pierde el valor. Por eso dice que el dinero tiene ese carácter de ser un bien mueble, porque puede desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Y no va a perder el valor, ¿no? Entonces, no se olviden, ese es el bien mueble. Ahora, ahora sí, vamos a darle la posibilidad a Araceli. Araceli, a ver, atento. ¿Por qué decimos o por qué diremos que es un bien fungible? Araceli. Bueno, a ver, les doy el concepto de fungible. Es un bien fungible por la característica de la sustituibilidad, ¿no? Es decir, que puede sustituirse
una por otra, ¿no? Araceli, a ver, tú me has prestado, me has entregado este billete, supongamos, ¿no? Pero yo te devuelvo en 10 de estos billetes. ¿Has perdido? No, ¿Has doctor. experimentado alguna pérdida? No, ¿verdad? Porque No. es, representa el mismo valor, ¿no? Los 100 bolivianos que tú me has entregado. Entonces, por eso decimos que el dinero es un bien fungible, ¿no? Fungible, es decir, que por pertenecer a una misma categoría, como hablamos hace rato, estos son papel, ¿no? Pero que tienen un determinado valor, ¿no? Pueden ser sustituidos unos por otros, ¿no? Unos por otros. O de pronto, tú me has prestado este billete, ¿no? Y yo te devuelvo otros 100 bolivianos, ¿no? Tal vez un poquito más desgastados o más nuevos, pero no es el mismo billete que tú me has entregado, ¿no? Por eso hablamos de ser fungibles, ¿no? De ser fungibles, que pueden ser sustituidos unos por otros, ¿no? Unos por otros. Ahora, ¿por qué decimos que la otra característica es que es un bien consumible? Un bien consumible. ¿Por qué creen que será un bien consumible? A ver, el dinero no es un bien. ¿Será que si yo tengo 100 bolivianos, esto me lo puedo comer? ¿Tendrá alguna utilidad el hecho de que yo pueda comer ese papel? No, ¿verdad que no? No, no. Pero ¿y entonces por qué decimos es un bien consumible? Es un bien consumible, ¿no? No de consumo natural o de consumo material, sino de consumo jurídico o relativo, ¿no? En un acto de disposición. Por decir, a ver, tú tienes la necesidad de comprar, ¿no? Te interesa mucho un texto, por decir, ¿no? Te interesa este texto. Vas a la librería y preguntas por el precio de este texto. Y te van a decir, cuesta, no sé, 50 bolivianos. Tú entregas el billete de 100 y te devuelven 50, ¿verdad? 50. ¿Qué es lo que ha pasado con tu dinero? Desaparece, ¿verdad? Desaparece. Es decir, has consumido, has gastado ese dinero, ¿no? Has gastado ese dinero. Entonces, cuando hablamos de la característica de que el dinero es un bien consumible, ¿no? Nos referimos justamente a ello, a ese sentido de gasto, ¿no? A ese sentido de gasto, ¿ya? Entonces, a ver, recordaremos un poquito. A ver, por aquí. Alguien que nunca participa, veamos, para ver si me está entendiendo. Estimada Judith Machaca, ¿se encuentra en clase? Judith, nada. Bueno, ya sabía que no estaba. Decimos, ¿no? A ver, recordaremos. ¿Por qué decimos, a ver, estimado Oscar o Hugo, cualquiera de los dos, ¿por qué decimos que es un bien mueble? Esto es del dinero, ¿no? O moneda, porque también el dinero se puede establecer. Bueno, aquí tengo una monedita. Hugo, a ver, cualquiera de los compañeros. Karen, a ver usted, por favor. Doctor, buen día. Ajá. Sí, ya, Ya, Hugo, adelante. compañeros, compañeras. Está bien la temática, interesante, doctor, la explicación. Y pues el dinero, no sé, ya sea en billete o en moneda, es un bien mueble porque nosotros podemos ir trasladando, ¿no es cierto? Yo voy con mi
no sé, con mis 1.000 bolivianos a Santa Cruz y conmigo está, digamos. O también se puede hacer una transacción, digamos, una transacción bancaria, mantiene el valor también, ¿no es cierto?, de la moneda. Entonces, ¿cuándo sería inmueble? Cuando, no sé, pues, por ejemplo, una casa, decíamos, ¿no es cierto?, en una clase que es inmueble porque tiene cimiento, todo eso, ¿no es cierto? No se puede mover de un lugar a otro. Mientras el dinero va circulando y va pasando, ¿no es cierto?, de persona a persona, y nosotros podemos trasladar también el dinero que tenemos y podemos hacer las compras necesarias, ¿no es cierto, doctor? Entonces, por ese lado sería un bien mueble, doctor. Efectivamente, ¿no? Muy bien, gracias, Hugo. El dinero es un bien mueble por justamente lo que ha dicho su compañero, porque es susceptible de ser transportado de un lugar a otro sin que pierda su valor. ¿Y por qué hemos dicho que es un bien fungible? Porque puede ser sustituido. Por ejemplo, si yo te doy dos monedas de 5 bolivianos, ¿no? Van a representar igual. Tú me has entregado este billete de 10 bolivianos, pero yo te devuelvo en dos de 5, tiene el mismo valor. Mira, fíjense, ni siquiera le estoy entregando un billete como el que me ha entregado, ¿no? Sino le estoy entregando una moneda. Pues ni siquiera me estás entregando un billete, pero sí tiene el mismo valor. Entonces, por eso cuando hablamos de fungible es que estas pueden ser sustituidas unas por otras. No necesariamente, no, tenemos que devolver el mismo billete que nos han entregado, porque de nada serviría, pues en un contrato de préstamo, si te han entregado 50.000 bolivianos, se supone que te han entregado, a ver, ¿cuántos billetes? 1.000 billetes o 1.000 bolivianos tienen 10 billetes, ¿no? 1.000. Si tendrían que haberte entregado, ¿cuántos billetes? ¿Cuántos billetes para que sea 50.000 bolivianos? 500, 50, doctor. Doctor, 500 billetes, 500 billetes de 100. 500 billetes, 500 billetes de 100, ¿no? Pero esos 500 billetes tú no los vas a guardar debajo del colchón, no los vas a guardar en tu domicilio. Tú has adquirido ese préstamo seguramente para adquirir algún producto, para pagar alguna deuda. Es decir, que ese dinero tú los has empleado y los has entregado a una tercera persona. Pero como tú eres un deudor responsable, ¿no? Posteriormente consigues otros billetes del mismo corte o en diferentes cortes y pagas tu deuda. El acreedor no te va a decir, ¿sabe qué? Este no es el billete que yo te entregué, ¿no? Porque esto tiene series, este era de la serie A 133, 73, 46, 27. No es el mismo billete, usted me tiene que devolver el mismo billete. No te puede decir eso. ¿Por qué? Porque la obligación se ha establecido ¿no? Simplemente en un valor, ¿no? Y en un valor nominal. Y el valor nominal es el de 50.000 bolivianos. Entonces, por eso decimos que esta es una de las características del dinero, ¿no? Que es fungible, que es consumible porque desaparece justamente, ¿no? Con el uso que le damos. Vas a un restaurante, no te comes el dinero, ¿no? Pero para comer necesitas ese dinero, ¿no? Necesitas ese dinero y desaparece con el uso que tú le das. Bueno, hasta ahí está entendido. La otra característica es que puede ser fraccionado, dice. Cuando hablamos de esta característica, no me refiero al hecho de que podemos romper, ¿no? En cuatro y eh, fraccionar, no en ese sentido, ¿no? Sino que puede esto, a ver, por ejemplo, puede ser fraccionado en 10 billetes de 10 bolivianos. Puede ser fraccionado en 2 billetes de 50 bolivianos. O puede ser fraccionado en 20 monedas 20 monedas de 5 de 5 bolivianos, ¿no? Puede ser fraccionado. Entonces, esa es la otra posibilidad, ¿no? Y la otra característica. Ahora, dije, la otra característica es que es líquida, ¿no?
es líquida. No podemos hablar aquí de décimas con 49 centavos. No, no existe esa posibilidad, ¿no? Siempre es líquido. Así sea, mire, fíjense, aquí tengo estos tres tipos de moneda. Tengo 100 bolivianos, tengo estos otros 10 bolivianos y tengo esta moneda de 5 bolivianos. ¿Esto es un monto líquido? A ver, ¿alguien me puede decir, es un monto líquido o no es un monto líquido? A ver, estimada Daisy, ¿es un monto líquido esto? El que le estoy exhibiendo. Daisy, porque para presentar una demanda ejecutiva les hemos hablado de que debe ser una suma líquida, ¿no? Entonces, ¿esto es una suma líquida o no? A ver, dígame. Sí, doctor. ¿Pero por qué? No necesito que me diga sí. ¿Por qué es una suma líquida? Daisy. Ay, perdí 5 bolivianos por ahí, pero bueno, no interesa. A ver, dígame, Daisy, ¿por qué es suma líquida? Porque está en efectivo. Ya, ya, bueno, está bien. Por un lado está en efectivo, pero ¿por qué más? Porque es un monto determinado, ¿no? No da la posibilidad de que pueda ampliarse a porcentajes, no, no es indeterminado, es un monto determinado. ¿Cuánto es el monto determinado? 110 bolivianos, ¿verdad? Eso es. Entonces, cuando ustedes hablen de sumas líquidas, ¿no? Están refiriéndose a montos determinados, montos que no van a ser objeto, no, pero aquí, ¿cuándo ya no sería, eh, de pronto, a ver, aquí tengo, si yo te entrego y yo te debía 150, bueno, diremos 115 bolivianos, te debo Daisy, ¿no? Te entrego 110 y te entrego esta naranja. Ahí la obligación se estará cumpliendo en suma líquida. ¿Esto es patrimonio? Sí. ¿Es susceptible de avalúo económico? Sí, ¿no? Pero la obligación pues no se está cumpliendo en suma líquida, porque yo te estoy entregando esto, no sabemos cuánto costará una naranja en el mercado. En Estados Unidos una naranja natural puede llegar a costar $100, incluso y si fuese así, yo te estuviera entregando, tú me has prestado 115 bolivianos, yo te estuviera entregando casi el doble de lo que tú me has prestado, ¿no? Pero para ti tal vez esto puede costar, no sé, 30 centavos, 50 centavos, un boliviano. Me dices, no, yo quiero que me pagues en suma líquida. Entonces, cuando hablamos de suma líquida, tiene que ser, no tiene que dar lugar em, a otras interpretaciones, tiene que ser determinado, específico, ¿no? Como en este caso, ¿no? 110 bolivianos es suma líquida, ¿no? Pero ya no es líquida cuando agregamos otros productos, ¿no? Te digo, mira, te pagaré, yo sé que te debo 105 bolivianos, o 115 bolivianos, pero no tengo los 115 bolivianos, mamá. Te entregaré adicionalmente, ¿no? Esta naranja es sabrosa, no sé, o puedo decir, mira, no solamente te voy a dar una naranja, te voy a agregar otra mandarina, ¿no? Te voy a agregar otra mandarina. Y ahí ya no es líquida la obligación. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sumas líquidas. Por favor, no se olviden nunca, ¿ya? También la otra característica es que es neutral, no tiene la característica de ser neutral porque eh, este dinero, ¿no? Es simplemente un papel, ¿no? Es un papel, sin embargo, debidamente autorizado, fíjense ustedes por ahí está, Banco Central de Bolivia. Es un papel que ha sido puesto, ¿no? Por autorización del propio Estado, por la entidad autorizada,
¿no? Para su uso legal, ¿no? Sin embargo, carece pues de un elemento moral, ¿no? Esto no es lícito, bueno, es lícito, ¿no? Pero no se puede decir que es ilícito, sino que, bueno, o lícito, ilícito, es carente de moral, ¿no? No se puede expresar, simplemente representa un valor, ¿no? Bien, hasta ahí algunas características de lo que es el dinero. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la función del dinero, ¿no? Función y naturaleza del dinero. Vamos a ver, entonces, la función del dinero. ¿Cuáles serían las funciones? Hemos dicho que el dinero es una unidad de medida, ¿no? Es, ¿alguien me puede decir cuánto podría costar estos dos productos? Una naranja y una mandarina. Imagínense que estuviéramos en la época, en la prehistoria, ¿no? Y usted, Daisy, fuese, no sé, una productora de frutos y yo un ganadero. Tú quieres comer carne y a mí me interesa comer frutos, ¿no? Entonces, lo que se hacía anteriormente, tú me entregabas estos frutos y yo te entregaba carne. Pero en la actualidad no es posible ese tipo de intercambios, ¿no? No es posible. Entonces, por eso es que se dice que el dinero es una unidad de medida abstracta, ¿no? Que sirve como instrumento de cambio, ¿no? Aquí Daisy, te sigue interesando, ¿no? La carne que yo produzco. Y a mí me sigue interesando, pero como ya no estamos en esas épocas y existe la dificultad, ¿no? Porque ¿cuánto se presentará pues esto, ¿no? Esto puede costar 5 bolivianos, ¿no? Y cuánto de, qué porción de carne va a representar 5 bolivianos, una tajada, una rodaja, o un kilo, medio kilo, una libra, ¿no? Entonces vamos a estar en serios líos porque tú dices, no, yo te entrego cinco naranjas y 5 mandarinas y usted me tiene que dar un kilo, ¿no? Entonces nos complicamos la vida. Entonces de ahí que surge la idea, ¿no? De establecer una unidad abstracta de valor que sirve como instrumento de cambio, como estimación de pago. El dinero es aquella cosa o aquel bien que en el comercio se entrega y se recibe, no como lo que físicamente representa, porque esto físicamente, a ver, mm, si no tuviera estos 100 bolivianos, ¿tendría algún valor este papel? Probablemente sí, pero su valor sería pues ínfimo, por decir, a ver, es un bonito billete. Yo alguna vez bueno, había conseguido algunos billetes, algún yen, algún euro, y lo tengo pegado en un álbum porque uno desconozco el valor, no sé cuánto representará un yen, cuánto representará, bueno, tengo más o menos una idea, pero bueno, como no puedo ni emplearlo, no, simplemente me es una figura decorativa. Y lo mismo puede pasar, ¿no? En el caso si este billete lo llevamos a Asia, lo llevamos, no sé, a Europa o a algún otro país lejano, para ellos va a ser igual, una figura decorativa que puede representar algo emotivo, es el recuerdo de la visita a Bolivia, ya, pero no va a representar, ¿no? El, de pronto no va a tener un valor. Ahora, otra cosa es que allí haya casa de cambio, sí, lo puede intercambiar, ¿no? Entonces, por eso se dice que no necesariamente, ¿no? El billete como tal representa, ¿no? Físicamente lo que significa como unidad de cambio. El papel no tiene mucho valor, pero este monto que se establece
es lo que vale, ¿no? Entonces, vamos a ver qué funciones cumple el dinero. Por un lado, es un instrumento de cambio. Tú me das 100 bolivianos y yo te entrego una caja de mandarinas. Instrumento de, perdón, instrumento de pago. Bueno, me estaba adelantando un poquito. Instrumento de pago, ¿no? Tú quieres 100 mandarinas, debes pagar 100 bolivianos. Listo. Instrumento de pago. ¿Quieres una casa? Tienes que pagar, ¿no? El precio de esa casa. Ahora, la otra función que cumple el dinero es que es un instrumento de cambio, ¿no? Es un instrumento de cambio, similar al ejemplo que poníamos, ¿no? Tú necesitas comprar, ¿no? Una engrampadora o, sí, una engrampadora. Entonces, o, a ti te entregan una, una engrampadora y tú debes entregar un valor semejante a esa engrampadora, que puede ser 50, bueno, 10 billetes de 10 bolivianos o 50 bolivianos, etcétera, ¿no? Entonces, intercambiamos. Tercero, dice, cumple un instrumento de valor, ¿no? Un instrumento de valor. ¿Quién le asigna el valor a las cosas? Bueno, sabemos que es el mercado. Ustedes deben estar llevando derecho tributario o han llevado ya también derecho económico. ¿No? Es el mercado el que establece el valor, ¿no? El mercado, a mayor demanda, mayor, eh, bueno, ¿cómo es la teoría esta? A mayor demanda, ¿no? Suben los precios y a menor demanda o a mayor oferta, ¿no? Entonces pueden disminuir los precios. A ello llamamos inflación o puede darse en este caso una inflación o una deflación. Eso lo vamos a ver en el último punto. Pero bueno, entonces es un instrumento de valor, ¿no? Es un instrumento o medio de valor. ¿Cómo vamos a ver, una casa, un bien inmueble? Tú quieres, has formado tu familia, ¿no? Y necesitas una vivienda porque no quieres vivir con tu suegra ni con tus padres para que seas tú el que, con tu pareja, los que empiecen a formar los cimientos de tu propio hogar, ¿no? Con sus falencias, con sus habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Tú necesitas una vivienda. Ves una casa y dices $50,000. Bueno, $50,000. Entonces, ¿cómo haces para adquirir esos $50,000? Tienes que entregar, ¿no? Esos $50,000. Por eso, ¿no? Se entregará billetes, ¿no? En este caso, 500 billetes de $100 para tener, ¿no? Bajo ya tu propiedad ese bien inmueble. Esa es la otra función que cumple, ¿no? El dinero. Después tenemos lo que se llaman las funciones jurídicas. Desde el punto de vista normativo, el dinero es fundamentalmente el medio de pago jurídicamente reconocido, ¿ya? En la actualidad ya no podríamos hablar nosotros, salvo excepciones, de que las obligaciones tengan que cumplirse, ¿no? Eh, por otros productos, ¿no? Si bien da la posibilidad de el cumplimiento, eh, bueno, hablamos de que cuando la obligación se debe cumplir tal cual se ha acordado, ahí hablamos de la obligación en especie y hablamos en compensación cuando de pronto no tienes la posibilidad de cumplir en dinero, pero estás entregando de pronto productos. Eso es diferente, ¿no? Cuando yo me refiero a que desde el punto de vista jurídico, ¿no? El dinero es fundamentalmente el medio de pago reconocido jurídicamente. Nadie podría decir, ¿sabe qué? Me han prestado 100,000 bolivianos y yo quiero pagar en 100,000 naranjas. No, no se puede. ¿Por qué? Porque la obligación ha sido establecida, ¿no? En
un monto económico, por lo tanto también debe restituirse, ¿no? En monto económico. Y eso, ahora, habíamos visto también las formas, ¿no? De dinero que usualmente se conocen. Tres son los tipos de dinero que usualmente todos conocemos. Uno es el dinero metálico, donde anda mi moneda 5 bolivianos. Ahora, permítanme un segundito, voy a hacer la búsqueda de esos 5 bolivianos que se me extraviaron. Por aquí anda. Bueno, ya lo tengo. Así que, ahora esto simplemente, bueno, no, yo creo que tal vez estoy siendo muy, ustedes no son niños para que no puedan llegar a comprender. Sin embargo, pues también pues, es importante que se aprenda a diferenciar, ¿no? Hablamos de moneda, de tres formas de dinero, ¿no? Uno, metálico, fiduciario, bueno, ahí hablaríamos de los, eh, de esto que existe en las entidades financieras, ¿no? Los cheques, ya, y el papel moneda, ¿no? El papel moneda. Estas son las tres formas más comunes, ¿no? Que nosotros conocemos, las tres formas, pero también eh, con el transcurso del tiempo, el avance de la tecnología, en la actualidad ya no solamente se conoce estas tres formas de dinero, sino también los títulos valores, ¿no? Títulos valores, las tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, a ver, para un poquito graficar, por aquí tenía alguna tarjetita, ¿no? Esto, por ejemplo, es una tarjeta de crédito, ¿no? Con un chip. Y si yo te doy esa tarjeta, ¿sabe qué? Cóbrate, ¿no? Toma 100 bolivianos. Eh, Allí alguien podría decir, pero esto no me sirve de nada, esto no es 100 bolivianos. Usted me debe devolver 100 bolivianos, ¿no? En la actualidad, la tecnología ha permitido que el dinero pueda, ¿no? Estar contenida en diferentes tipos de material, ¿no? Hablábamos incluso de lo que vienen siendo las famosas criptomonedas. Hay gente que hace comercio, compra y vende. Ya. Mil disculpas. Entonces, como les decía, hay gente que comercia en ese tipo de monedas, ¿no? Entonces, la tecnología ha avanzado bastante. Incluso en la actualidad también hay gente que tiene dinero, ¿no? Es como, a ver, permítame, justo tenía, fíjense este pequeño detalle. ¿No? Es la punta de un bolígrafo, semejante a esta punta de un bolígrafo, ¿no? Hay insertado en esta parte de lo que vendría a ser en nuestra mano, ¿no? Tiene gente ya, no necesita ni siquiera tarjeta de crédito, no necesita billetes, simplemente pone su mano y automáticamente se le deduce una determinada cantidad de dinero por el producto que haya consumido o por el servicio que haya empleado. Entonces se está llegando a esos niveles, ¿no? Que otrora hubieran sido impensados. Entonces, y esto obviamente va a seguir avanzando la tecnología. Algunos y hay algunas regiones del mundo en donde también simplemente a través del reconocimiento de los ojos, ¿no? Ya pueden, no necesitan pagar sin que simplemente mirar los ojos a una determinada pantalla y automáticamente se les está deduciendo.
Pareciera ciencia ficción, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, esas son las formas de dinero, ¿no? En la actualidad. Ahora, tenemos tres teorías en relación a lo que es el dinero, ¿no? Tenemos la teoría nominalista. La teoría nominalista, que de pronto es una de las más importantes, dice que el deudor se libera de la obligación pagándole al acreedor la suma de dinero que figura en el título constitutivo. ¿Cuál es el título constitutivo? Ese es el documento que ustedes van a elaborar para esta noche, el documento de préstamo. Ese es el título constitutivo de la obligación, ¿no? O lo que ustedes, bueno, a veces lo que conocemos como el contrato de préstamo. El contrato de préstamo. Entonces, ¿por qué se dice título constitutivo? Porque ahí es donde se ha constituido la obligación. Entonces, ¿qué dice esta teoría? La teoría nominalista. Dice que el deudor se libera de la obligación pagando al acreedor la suma de dinero que figura en el título constitutivo. Es decir, no le interesa al deudor si se ha depreciado, ¿no? O se ha incrementado el valor, ¿no? De ese monto. Porque puede darse la siguiente figura, ¿no? Un buen día o un mal día, porque tiene que ser un mal día, ¿no? En donde este billete de 100 bolivianos de pronto ya no sirva para comprar estas 100 mandarinas, sino simplemente con este billete de 100 podemos llegar a adquirir, ¿no? Apenas dos o eh, tres, tres mandarinas. ¿Qué ha pasado ahí? Es que se ha depreciado el valor de ese billete. Pero la obligación ha sido establecida, ¿no? La obligación es 100 bolivianos y el deudor dice, según la teoría nominalista, no le interesa si este billete ha sufrido depreciación, ¿no? Él se libera de la obligación entregando ese monto que ha sido pactada, ¿no? En el título constitutivo de la obligación, cualquiera sea su valor real en ese momento, ¿no? Entonces, si bien esto le da cierta seguridad jurídica, ¿no? Otorga seguridad jurídica, aún a costa de ser injusta en determinados casos. Por ejemplo, si tú has prestado $5,000 y resulta, como ocurre en la Argentina, ¿no? Actualmente creo ya ha sobrepasado los 300 pesos bolivianos el dólar, el tipo de cambio. Un dólar, ¿no? Un dólar estadounidense vale 300, bueno, no sé exactamente, pero es más de 307 andaba el otro día. 307 pesos argentinos, ¿no? Y hasta hace 2 meses, ese mismo dólar valía cerca de 230 pesos argentinos. Fíjense, se ha incrementado casi 100 pesos más. Entonces, indudablemente, si tú has prestado, ¿no? 350,000 pesos argentinos, al deudor no le interesa si ha perdido su valor. Él se va a liberar de la obligación, dice, devolviendo, ¿no? Restituyendo esos 350,000 pesos que están establecidos en el contrato. Esa es la teoría nominalista. Alguien podrá decir, pero es injusto, no es justo porque yo te he prestado 350,000 pesos y eso, con eso yo podía haber comprado, a momento del préstamo, yo podía haber comprado, eh, no sé, un vehículo y en la actualidad no me sirve ni para comprar una bicicleta. Se ha depreciado, ¿no? Pero esa es la teoría nominalista, ¿no? Que establece justamente de que el deudor se libera de la obligación entregando o cumpliendo con el monto que se hubiera establecido.
Entonces, esta es la base del sistema jurídico en la actualidad, ¿no? Y establece que en las obligaciones en dinero, el deudor cumple entregando la misma moneda en su valor nominal originalmente pactado por las partes. El nominalismo no toma en cuenta el valor del dinero, no, el valor adquisitivo, que cambia indudablemente con el transcurso del tiempo. Ese dinero, ¿no?, se reduce como consecuencia de la inflación o aumenta como consecuencia de la deflación. Puede darse al revés, ¿no? Deflación, que de pronto tú has adquirido un préstamo de 200.000 bolivianos y resulta que en la actualidad esos 200.000 bolivianos, ¿no? Eh, con esos 200.000 bolivianos puedes comprar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero cuando tú has otorgado o has obtenido el préstamo al momento de la celebración del documento primigenio, ¿no? No era así. Entonces ha habido un cambio, ¿no? Ya sea como consecuencia de la inflación, que puede provocar que tu dinero no valga casi prácticamente nada, pero el deudor se va a liberar de la obligación cumpliendo con lo que ha acordado, o para el deudor, ¿no? Que ese monto, ¿no?, que tú has recibido ahora represente, no sé, el doble o 3 veces de lo que tú has recibido. Pero es injusto, sí, puede ser injusto, pero eso es lo que establece la teoría, ¿no?, nominalista. Muy bien. Tal vez alguna pregunta, alguna duda, por favor, no duden en consultar porque no quiero que esto sea tampoco un monólogo. Eh, bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que es la teoría metalista, ¿no? La teoría metalista. La teoría metalista es la expresión, ¿no?, más importante del dinero como bien, dice. El dinero equivale a cierto metal que se acuña, así el oro es una comodidad que está sometida a las normas de oferta y demanda. Ya. Bueno, en la práctica creo que no estamos, por lo menos en el caso nuestro, ¿no?, en la posibilidad de tener o de mantener este tipo de tipo de cambio. Nosotros no comerciamos con oro, con determinados metales, como puede ocurrir en otras regiones del mundo, ¿no? Si bien existe bastante extracción de recursos mineralógicos en nuestro país, pero bueno, igual el tipo de cambio sigue siendo el dinero, ¿no? El dinero, eh, eh, el papel moneda. Entonces, Federico el Grande, bueno, ¿de dónde surge esa teoría metalista? Federico el Grande instituyó, ¿no?, una circular por la que se estipulaba como un principio básico de la ley, basado en la justicia natural, que el deudor devolviera la deuda en la misma moneda que había recibido, ¿no? Entonces, ahí también lo que quiere decir esto es que si tú has recibido eh, de pronto en yenes, tendrías que devolver, ¿no?, en esa misma moneda, pero eh, en este caso en metal, ¿no? En metal. O sea, te han entregado, no sé, 50 monedas de oro. Bueno, no creo que exista 50 monedas de oro, pero ahí, como hablamos en la clase anterior, en algunas regiones que todavía las monedas o determinados metales representan, ¿no? Representan eh, el valor de intercambio, representan un valor de intercambio. La concepción metalista del dinero también postula que el dinero es una creación de los mercados, ¿no?
en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Ahí una libra esterlina, no libra esterlina, en este caso, determinadas monedas establecen una cotización X, ¿no? Entonces, desde ahí surge bueno, no, ha llegado hasta ese lugar más bien, ¿no? Surge en la antigüedad con esa teoría de que debería devolverse en la misma moneda que se había recibido, ¿no? Incluso Aristóteles dice que el dinero surge para facilitar el trueque y solucionar el problema de la doble coincidencia de necesidades y deseos, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro país básicamente no estamos ya en la posibilidad de aplicar esta teoría. Sí, lo que viene siendo la teoría valorista. La teoría valorista. De acuerdo a la teoría valorista, el deudor debe pagar para liberarse de una obligación una cantidad de dinero que en el momento del cumplimiento tenga el mismo valor. A diferencia de lo que es la teoría nominalista, ¿no? El deudor dice, tiene que devolver, bajo la concepción de la teoría valorista, tiene que devolver para liberarse de la obligación. Supongamos la obligación es pagar 20,000 bolivianos. Dice, el deudor debe pagar para liberarse de la obligación una cantidad que en el momento del cumplimiento tenga el mismo valor que la suma adeudada tenía a momento de constituirse la obligación. A ver, iremos con el ejemplo de nuestros hermanos argentinos, ¿no? Dice, si tú te has prestado 20,000 pesos argentinos, ¿no? Y lamentablemente, producto de las políticas estatales, en la actualidad ese dinero, ¿no? Esos 20,000 pesos argentinos ya no son lo mismo, no tienen el mismo valor que tenían al momento de establecerse la obligación. Entonces dice la teoría valorista que ¿no? Debe, en todo caso, devolverse. El deudor para liberarse de la obligación debe devolver, ¿no? El mismo valor que la suma adeudada tenía al momento de constituirse la obligación. Dicen, si tú te has prestado hace 3 meses y en ese entonces con 20,000 pesos argentinos podías comprar 5 bicicletas, en la actualidad, ¿no? A momento, para liberarte de la obligación tienes que devolver, y tal vez ya no 20,000 pesos argentinos, tienes que devolver 20, no sé, 30,000 pesos argentinos, porque eso es lo que equivale, ¿no? En la actualidad, 5 bicicletas. De esa manera, ¿no? Es lo opuesto a lo que vendría a ser la teoría nominal. Bien, haciendo la comparación de las tres teorías, podemos decir que de pronto, desde el punto de vista jurídico, la teoría de pronto que se acerca más a lo que viene siendo la justicia es pues el nominalismo. ¿Por qué? Porque va a producir una cierta seguridad jurídica, produce una cierta seguridad jurídica, ¿no? La jurisprudencia misma ha establecido que las obligaciones tienen que cumplirse tal cual se ha acordado, ¿no? Tal cual se ha acordado, salvo que se establezca una cláusula de estabilización, ¿no? En tu contrato de préstamo, tú le estableces una cláusula. En una de las cláusulas estableces, dice que independientemente del valor, puede ser de la siguiente manera la redacción. El deudor tendrá la obligación de devolver el préstamo concedido, ¿no? En el valor que represente a momento de cumplir, en el mismo valor que represente a momento de
de constituirse la obligación. ¿Qué estás diciendo con esto? Que vas a tener que devolver, ¿no? Bajo la teoría valorista, es decir, al momento del cumplimiento de la obligación tienes que devolver el valor que tenía esa obligación al momento de constituirse, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, estimados compañeros? Esto da lugar a por ejemplo, a varios conflictos, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar eh, para terminar el tema número 13, ¿no? De los problemas de las alteraciones monetarias y sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, puede darse el caso de la resolución del contrato por excesiva onerosidad. ¿Qué será la excesiva onerosidad? Que el cumplimiento de la prestación por parte del deudor les resulta excesivamente oneroso. Tú tienes una empresa constructora, ¿no? Y has celebrado un contrato, un convenio con el gobierno municipal, ¿no? Para adoquinar una determinada calle. Pero resulta que como consecuencia de la inflación, ¿no? De la inflación, tú ya no puedes, no estás en posibilidad de cumplir con esa obligación. ¿Por qué? Porque la obligación te resulta excesivamente onerosa. Cuando se ha celebrado el contrato, tú has hecho los cálculos correspondientes y te quedaba no sé, una diferencia, una ganancia, no sé, neta de 20,000 bolivianos. Pero producto de la inflación, en lugar de ganar, vas a perder, no sé, no solamente 20,000 bolivianos, sino vas a perder 30,000, 40,000 bolivianos. Entonces, ahí se habla de lo que se llama, ¿no? La excesiva onerosidad. Excesiva onerosidad, es decir, que ya allí puede darse la resolución del contrato justamente por estas causales. De eso vamos a hablar un poquito más y para ello vamos a revisar lo que dice nuestro Código Civil, ¿no? Les había dicho la clase anterior, por favor, que lean, ¿no? Desde el artículo 404 al artículo 415. A ver, pregunta para todos. ¿Qué es el interés convencional? Por aquí voy a ir anotando las respuestas. A ver, Edgar Tinini. Edgar, ¿qué es el interés convencional, estimado Edgar? No está. Bueno, tendré que ponerle falta y como no respondida la pregunta. Estimada Candelaria, dígame por favor qué es el interés convencional. Candelaria. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Dígame, ¿qué es el interés convencional? Candelaria, no ha leído usted. A ver, por aquí, Abdón. ¿Qué es el interés convencional? Nada, tampoco Abdón. ¿Es el que fijan los contratantes, doctor? Doctor, doctor. Ya, Abdón, a ver, adelante. Adelante, Abdón. Es el que fijan los contratantes y puede ser mayor y menor que el interés legal, doctor, que es el 3%. No puede exceder el 3%. Ya, es el acordado voluntariamente, ¿no? Por las partes contratantes, según la teoría de la libertad contractual, ¿no? Es decir, si uno quiere establecer 0,5 punto de interés, lo puede hacer, así como puede establecer el 3%. Depende de la libertad contractual, ¿no? Muy bien, es el convenio,
¿no? Particular que establecen las partes. A ver, y, a ver, entonces, Daniel Quispe. Daniel. Dígame, Daniel, qué es el interés? ¿Qué es el interés, Daniel? ¿Qué es el interés? Nada. A ver, por ahí, Edith Quino. Doctor, buen día. Buenos días, Edith. ¿Qué será el interés? Doctor, sería los montos fijados a raíz de un préstamo. No han leído ustedes, ¿no? Les dije que lean del 404 al 415. Estimados compañeros, por favor, lean. Ahí está. No estoy preguntando algo que no esté en su código. Es simplemente agarrar el código y darle una pequeña leída. No es muy complejo, ¿no? A ver, sí. Adelante, por favor. ¿Sería numeración del acreedor que decide, doctor? Ya. A ver, ¿qué se entiende por interés? El artículo 410 nos dice, no se considera interés no solamente a lo acordado con ese nombre, sino todo recargo, porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y en general todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del acreedor, ¿no? Ese es el interés, ¿no? Bueno, yo sé que eso vamos a hablar en la próxima clase. ¿Por qué estoy hablando o por qué estoy adelantándome un poquito a esto? Porque justamente en esto de lo que viene siendo los problemas de las alteraciones monetarias y sus consecuencias, también ingresa, ¿no? El problema de los intereses, el problema de, por ejemplo, el anatocismo, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir qué es el anatocismo? Señorita Jaylee Gabriela. Jaylee. Jaylee. Nada. Bueno, te voy a poner falta por no contestar. Jaylee en fecha 22 de julio no estuvo presente en clase. A ver, bueno, yo sé que es un poquito cansador, es 1 hora y media, pero bueno, a ver, consulten su código, no le estoy preguntando de otro lado, es el artículo 412, que nos habla de qué es el anatocismo. Dice, están prohibidos el anatocismo y toda forma de capitalización de intereses. Las convenciones, en contrario, son nulas. Entonces, esto significa que el anatocismo es la capitalización de interés, ¿no? Es decir, yo te presto 100 bolivianos y hemos establecido un interés del 3%, ¿no? En un mes. ¿Cuánto sería el interés del 3% en un mes? Compañeros, ¿cuánto es el interés? Yo te presto 100 bolivianos con un interés del 3%. ¿Cuánto es el interés mensual? Bolivianos, doctor. ¿3 bolivianos? Sí. Muy bien. Y efectivamente, 3 bolivianos, ¿no? Entonces, tú no me pagas los 3 bolivianos, ¿no? De interés que habíamos acordado mensualmente. Y digo, ya, bueno, ya, me vas a pagar al otro mes. Pero ya vamos a hacer otro contrato en donde ya no va a ser 100 bolivianos, sino 103 bolivianos, con un interés del 3%. ¿Y no? Y ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy cobrando interés sobre interés. Entonces, eso es anatocismo, que es diferente de la usura, ¿no? De la usura. A ver, para eso voy a consultar a Gonzalo. Gonzalo, ¿andas con tu código? Gonzalo Mamani.
Gonzalo, nada. No sé si aplazarles de canto o, bueno, aprobarles. Pero bueno, algo tendré que hacer. Estimada Doctor, Ruth, sí, adelante, por favor. el 413 de nuestro Código Civil menciona usura. ¿Puedo dar lectura? Sí, adelante, por favor. El cobro de intereses convencionales en tasa superior a la máxima legalmente permitida, así como de interés capitalizados, constituye usura y se halla sujeto a restitución sin perjuicio de las sanciones penales. Muy bien, excelente. Gracias, Paola. 413. ¿No? Muy bien. Gracias, estimada Paola. Efectivamente, ¿qué es la usura? Dice, el cobro de intereses superiores a las establecidas legalmente, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses legalmente establecidos? Bueno, o los que está permitido por la ley. Uno, el interés convencional, que no debe pasar el 3% mensual. Y el interés legal, que es el 6%. Y si nosotros estableciéramos intereses del 4%, yo he visto cada préstamo de dinero con 10% de interés, ¿no? En algunos casos. ¿Esto qué sería entonces? Es usura, ¿no? Usura. Y la usura es un delito, por lo tanto, si hemos establecido obligaciones de esa naturaleza, entonces no tiene el deudor la obligación de pagar, ¿no? El monto que excede del legalmente permitido. ¿Ya? De todo ello vamos a hablar la próxima clase. Simplemente quería hacer un pequeño adelanto. Vamos a terminar también los problemas que traen las alteraciones monetarias y sus consecuencias, como lo que pasa con nuestros hermanos de Argentina, ¿no? Que tengan un excelente día, estimados compañeros. Bendiciones. Nos veríamos el día lunes. Hasta entonces, que tengan un Está bien, lindo doctor. fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias a todos.